En una fiesta increíble, un niño especial grita, «¡Mamá!» y descubren un secreto extraordinario. El aire de Sevilla vibraba con risas y flamenco, la música era un abrazo cálido que envolvía a todos los presentes en la fiesta familiar. María, en medio de charlas animadas con sus hermanas, sintió un escalofrío que provenía del grito desgarrador de su hijo, «¡Mamá!». De inmediato, abandonó la conversación, ansiosa por saber qué inquietud había brotado en la mente de su pequeño Pablo. Sin embargo, en su interior, un torrente de dudas la acechaba. En momentos como este, el cariño que sentía por su hijo hacía eco de sus propias frustraciones y anhelos, una lucha constante entre su pasión por ser socióloga y las responsabilidades que la mantenían atrapada en el presente. La fiesta parecía un sueño, donde abuelas rememoraban sus jóvenes años y los refranes reverberaban en la atmósfera. Pero cuando Pablo, inquieto como él solo, sacó un dibujo que había escondido en su pequeño bolsillo, la alegría abandonó la escena y la tensión se instaló con fuerza. Las casas dibujadas en su papel eran un mapa de lo que había quedado por reconstruir, un camino que llevaba a la finca familiar, perdida en las brumas de tiempos difíciles. María sintió cómo se le encogía el vientre, la finca era un símbolo de lo que habían dejado atrás, un legado olvidado en su lucha por un futuro incierto. El silencio se posó entre risas y aplausos, y la abuela de Pablo quedó sumida en una melancólica introspección. Los ojos de María se encontraron con los de su madre, y en ese instante, la carga de sus decisiones pesó como una losa. ¿Deberían arriesgar su vida cómoda en la ciudad y volver a esos terrenos donde las flores solían florecer? ¿O seguir persiguiendo el sueño urbano, un éxito que cada día parecía más vacío? Las voces comenzaron a elevarse, dividiendo a la familia en dos bandos, los que abogaban por modernidad, y los que defendían la tradición y la identidad familiar, mientras el viento trajo ecos de risas. En el corazón de María las emociones colisionaban. Ella había dedicado años a construir una carrera, luchando por un puesto en una sociedad que la empuja a hacer más, a producir más. Pero su madre, con su voz suave, siempre le había recordado la belleza de las raíces, el calor de una comunidad unida, y esa antigua finca que era un pozo de historias y amor. María sintió una presión creciente, una distancia palpable entre lo que anhelaba y lo que sentía que debía ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión en el rostro de su madre se transformó en preocupación y desazón. Aquella fiesta, que parecía un refugio, se convirtió en un campo de batalla emocional. Mientras los debates aumentaban, María se sintió atrapada. El dibujo de Pablo no era solo un simple boceto, era una carta de renacimiento que le urgía recordar, revivir y reconectar con lo que había sido importante. Con cada ladrillo emocional que removía en su mente, la imagen de la finca crecía, haciéndose más viva, más urgente. En medio del caos, Pablo, con su mirada inocente, lanzó una pregunta que cortó el aire: ¿podemos vivir allí de nuevo? El silencio que siguió era denso, cargado de posibilidades y temores. Las caras de su familia revelaban miedo, pero también una chispa de esperanza. La decisión se sentía monumental, un inevitable paso hacia un futuro desconocido, y María, llena de angustia y desasosiego, comprendió que ese grito podía cambiarlo todo. ¿Qué camino tomarían? La respuesta se cernía en el aire, tan vital como el propio aliento, pero los corazones estaban lejos de estar listos para enfrentar la revelación que estaba a punto de resonar. Se detuvo un instante, atrapada en su propio laberinto de emociones. Mientras las voces parecían fusionarse en un murmullo distante, ella se vio paralizada en la vorágine de la decisión que la acechaba. La finca representaba un pasado que su familia había dejado atrás para buscar un futuro que, a esa altura, se desdibujaba. María comenzó a cuestionarse si realmente había sido una elección sabia dejar atrás sus raíces,
Y más aún, si el costo de su carrera merecía el sacrificio de esa conexión vital. Las palabras de Pablo habían resonado en su mente como una campana que marcaba un nuevo compás. ¿Podemos vivir allí de nuevo? La pregunta, cargada de inocencia, se transformó en un eco que reverberaba en sus pensamientos. La ciudad, con su agitación y luces brillantes, parecía distante y poco atractiva en comparación con la imagen que su hijo había pintado, una finca llena de colores, historias y un sentimiento de pertenencia. Con cada día que pasaba, la insatisfacción se gestaba en el fondo de su ser. Ser socióloga la había llevado a profundizar en la naturaleza humana y sus relaciones, pero en ese entorno urbano y competitivo, había perdido de vista lo que realmente la hacía feliz. La vida en la ciudad estaba robándole la conexión con la esencia misma de su identidad. Se preguntó, ¿sería el momento de un cambio radical? Las opiniones de los familiares la envolvían, pero cada vez que levantaba la mirada, encontraba en los ojos de su madre un reflejo de sus propios miedos. Arriesgarse a volver sería renunciar a tu carrera, le decía una voz interna, mientras otra contraria proclamaba que era hora de revalidar sus raíces. María se sentía atrapada entre dos mundos, pero también comenzaba a vislumbrar una salida, la posibilidad de combinar su pasado con su presente. Pero la duda persistía. ¿Cómo podría dar ese paso? Comenzó a elaborar en su mente un plan. Podía intentar viajar a la finca, reconectar con las memorias de su infancia, ver si el lugar aún poseía la magia que había imaginado. Tal vez podría iniciar un proyecto de investigación que le permitiera volver a sus orígenes, de manera que su vida profesional y personal se entrelazaran de una forma que nunca antes había considerado. Definitivamente, sería un proyecto arriesgado, uno que la expondría a la crítica y al juicio de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, esa exposición podría no ser tan mala. La tensión creciente en su interior se comenzaba a transformar en algo más, un amor por su propia historia que necesitaba ser contada, una narrativa que merecía ser compartida. Al observar a Pablo en su entorno, recordando su inocencia y su curiosidad, la determinación se hizo más sólida. Este regreso no solo era el retorno a un lugar físico, sino una exploración de su propia identidad y su lugar en el mundo. La indecisión que antes la había atrapado ahora se convertía en un impulso que la empujaba hacia adelante, un deseo de comenzar a construir su propio camino. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, María sabía que el verdadero desafío no era solo regresar a la finca, sino enfrentarse a sus miedos y resentimientos. La brisa en la noche llevó consigo un murmullo de promesas y descubrimientos, pero también advertencias. ¿Era realmente tan sencillo darle la espalda al mundo que había construido? Con su corazón latiendo con fuerza y su mente clara, se preparó para lo que consideraba el siguiente paso crucial. Cuando miró a su madre, adoptando una expresión decidida, comprendió que había llegado el momento de hablar. Pero antes de articular cualquier palabra, se dio cuenta de que la conversación que estaba a punto de tener no solo cambiaría su vida, sino también la de su familia. La noche había caído, y en ella se avecinaban secretos que aún no se habían revelado. La pregunta era simple, pero la respuesta podía definir un futuro. ¿Estamos listos para volver? Las luces parpadeaban en la distancia, pero María sentía que su mundo se había vuelto en blanco y negro. Había tomado la decisión de hablar, aunque el caos de la fiesta y las risas ajenas se sentían como un eco lejano. Se acercó a su madre, quien seguía conversando con los invitados, una sonrisa forzada aderezada con un brillo de preocupación en sus ojos. Era hora de compartir su anhelo, un deseo que había germinado en ella, pero que llevaba olvidado demasiado tiempo. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó con voz temblorosa, sabiendo que la pregunta era solo el preámbulo de una conversación más profunda. La mirada de su madre se endureció, mientras su mente abordaba los posibles escenarios que podrían desencadenarse. A medida que se alejaban del bullicio, María respiró hondo, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. Tenía una idea, una visión de su futuro que contradecía todo lo que había construido en los últimos años, pero debía comunicarla. La finca no era solo un lugar, era un refugio para su alma perdida. Estoy considerando regresar a la finca, mamá. No solo a visitarla, sino a hacer de ella mi hogar otra vez, declaró con una determinación que la sorprendió.
Las palabras resonaron entre ellas como un tambor, marcando el inicio de una confrontación inevitable. Su madre frunció el ceño y, tras un breve silencio, dijo: María, eso implica renunciar a tu trabajo, a todo lo que has logrado aquí. La realidad de las palabras se cernía en el aire, pesada y exigente. La respuesta que su madre esperaba era una sucumbida, pero en lugar de eso, lo que surgió en María fue un estallido de pasión. No quiero seguir persiguiendo algo que no me llena. He perdido de vista quién soy en este rincón de concreto. ¿El éxito aquí de qué sirve si no soy feliz?, replicó, sus propios argumentos resonando en su mente. Cada frase se convirtió en una piedra firme sobre la que podía construir un nuevo camino. Ya no estaba dispuesta a dejar que otros definieran su felicidad. El silencio que siguió era revelador. María podía ver en los ojos de su madre la tormenta de emociones que la embargaba: miedo, tristeza y algo más profundo, un orgullo oculto que desafiaba los límites de su propia experiencia. La conversación se tornó un campo de batalla entre el deseo de su madre de protegerla y el florecimiento de su propia independencia. «Necesitas un plan», le aconsejó su madre, y esa simple frase fue suficiente para comenzar a dar forma a lo que antes parecía un sueño utópico. María comprendió que no se trataba solo de volver a la finca, sino de convertir ese regreso en un proyecto significante, uno que podía integrar su formación como socióloga en un estudio que exploraría el impacto de las generaciones en la vida rural, un análisis de lo perdido en la urbanización. Así, el miedo a la crítica se transformó en un motor que la impulsaba a la acción. Comenzó a bocetar ideas, esbozando un recorrido en el papel que le permitiría conectar sus dos mundos. Pensó en cómo podría investigar el legado familiar, cómo las historias de su infancia podían fusionarse con sus conocimientos sociales. Aquellos recuerdos, antes considerados solo nostalgia, ahora representarían un acceso único a realidades que merecían ser exploradas. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y creatividad. María se sumergió en la planificación como nunca antes lo había hecho, visualizando su futuro. La finca se convirtió en el centro de su universo, cada rincón una posibilidad. Pero en medio de su entusiasmo, una pregunta seguía perseverando: ¿cómo reaccionaría Pablo ante la nueva realidad que ella quería construir? Con su propio hijo en mente, el desafío adquirió una nueva dimensión. María comprendió que no solo debía enfrentarse a sus propios demonios, sino que debía conquistar también el espacio emocional de su hijo. Un regreso a la finca, además de ser un cambio personal, representaba un cambio para toda la familia, y esto, sin dudas, requería conversación y preparación. Mientras contemplaba el horizonte, sintió una certeza crecer en su interior. Estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido que tanto temía, y esa decisión podría no solo redefinir su vida, sino también la de Pablo. Era el momento de construir un puente entre sus dos mundos, un camino que los llevaría hacia la verdadera esencia de su existencia. María miró el paisaje que se extendía más allá de la ciudad, y un escalofrío de emoción recorrió su espina dorsal. La vida que había imaginado comenzaba a tomar forma, pero solo si se atrevía a enfrentar lo que significaba. La pregunta que la atravesaba ahora era: ¿sería capaz de guiar a su hijo en este nuevo viaje y convencerlo de que las raíces podían florecer de nuevo en la tierra que alguna vez habían llamado hogar? Y así la historia se entrelazaba, con su destino personal y familiar en la cuerda floja, marcando el inicio de un viaje que podría revelar mucho más que secretos del pasado. Mientras los días avanzaban, María sabía que cada paso tendría eco en su futuro, y el tiempo se tornaba un aliado crucial en su búsqueda. ¿Podría ella ser la arquitecta de su propio destino y el de su hijo? Las primeras luces del día se filtraron a través de las cortinas de la habitación de María, iluminando un espacio que había permanecido en sombras durante demasiado tiempo. Su mente despertó con más energía que nunca, cada pensamiento un destello de claridad. La finca no era solo un refugio físico, simbolizaba la libertad que había anhelado. El regreso no sería meramente un acto de renuncia, sino una reafirmación de su identidad, una reconexión con su esencia. Se trasladó a su escritorio, donde había dejado esbozos de su investigación semanas atrás. Al ver las notas garabateadas, sus ojos brillaron. Cada palabra representaba un paso que podría transformar su vida. Comenzó a organizar sus ideas,
preguntándose en voz alta cómo podría articular su propuesta de manera que resonara no solo con su historia, sino con la de otras familias que habían dejado la vida rural por la urbanidad. Con el desayuno aún en la mesa, comenzó a redactar un esquema inicial de su trabajo. La relación entre el individuo y la comunidad, el peso de la herencia emocional, el impacto del cambio generacional, todo debía estar entrelazado en su voz. La urgencia de su misión crecía con cada palabra que escribía, sin embargo, el espectro de la incertidumbre la acechaba. La conversación con su madre resonaba en su mente: necesitas un plan. Pero, ¿qué significaba realmente tener un plan? No se trataba solo de trazar un mapa, se trataba de visualizar un futuro en el que su hijo, Pablo, pudiera encontrar su camino junto a ella. Mientras repasaba sus pensamientos, una frase surgió de sus recuerdos: el conocimiento es poder. Esta verdad la golpeó con fuerza. Tal vez si lograba fusionar sus hallazgos como socióloga con las anécdotas de su vida familiar, podría ofrecerle a Pablo una perspectiva única sobre sus raíces. Decidida, no solo regresaría a la finca para sí misma, sino para construir un legado que su hijo podría abrazar. A medida que sus ideas tomaban forma, la imagen de Pablo entró en su mente. Como le gustaba correr entre los árboles, explorar el campo. La finca era el lugar donde había sido más feliz. Sin embargo, cada vez que pensaba en él, la preocupación por cómo asimilaría el cambio crecía. ¿Sería capaz de entender que este movimiento no era un retroceso, sino un avance hacia una vida más plena? La tarde avanzó y María decidió que era hora de tener esa conversación. Se desplomó en la silla, aprensiva pero decidida, tomando la decisión de proponer su plan a su hijo. La inquietud en su pecho era abrumadora, necesitaba que él se sintiera parte de este viaje, que comprendiera la importancia de sus orígenes y el propósito de regresar. Esa noche, cuando Pablo regresó de la escuela, María se encontró frente a él, su corazón palpitando con cada palabra que debía pronunciar. Lo mirarían como un nuevo paso en sus vidas, un camino que ambos tendrían que transitar juntos. Pablo, ¿tienes un momento? Quiero hablar contigo sobre algo importante, dijo, escondiendo el miedo detrás de una sonrisa cálida. Sus manos temblaron levemente mientras buscaba las palabras justas. La mirada curiosa de su hijo la alentó a seguir. Pero en el fondo de su ser sabía que el mayor desafío no sería solo comunicar su plan, sino escuchar lo que él tenía que decir al respecto. ¿Podría entender el cambio que ella quería proponerle? ¿Vamos a dejar esta casa? Ya no te gusta vivir aquí, ¿verdad? Inquirió Pablo, sus ojos reflejando la incertidumbre que también sentía. Tranquilo, no es solo eso, María trató de calmarlo. Lo que deseo es que exploremos algo nuevo juntos. Quiero volver a la finca y hacerla nuestro hogar nuevamente. Se produjo un silencio. Los ojos de Pablo la estudiaban, buscando en su madre la certeza que deseaba tener sobre su propio futuro. María sintió que la conversación apenas comenzaba. A medida que un nuevo dilema se presentaba entre ellos, la gran pregunta era: ¿podría ella articular su deseo y al mismo tiempo dar espacio a Pablo para expresar su propia voz, mientras las sombras de la noche se adensaban? María sabía que estaba en una encrucijada. Cada decisión, cada conversación, podía definir no solo su destino, sino también el de su hijo. ¿Podría lograr que caminara a su lado en esta nueva aventura y encontrar juntos su lugar en el mundo? El desafío la consumía, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió consciente de que el futuro era abrumador y tentador a la vez. Mientras el silencio de la noche resonaba en la habitación, uno de los secretos más importantes de sus vidas estaba a punto de revelarse. A la mañana siguiente, la luz del día atravesó el cristal de la ventana con un brillo renovado. Sin embargo, la energía de la conversación con Pablo todavía persistía en el aire. María se encontraba en un momento crucial, un instante que podría dar forma a su futuro y al de su hijo. La idea de regresar a la finca reverberaba en su mente, la posibilidad de recrear un espacio que representara no solo su historia personal, sino también un lugar donde Pablo pudiera florecer. Después de un desayuno que marcó la rutina habitual, se sentó nuevamente en su escritorio. Tomó una respiración profunda y revisó sus notas. La organización de sus pensamientos era esencial. Cada lista, cada recuento de datos, eran pasos hacia un objetivo mayor.
Decidida a no dejarse dominar por la ansiedad, se propuso estructurar su propuesta para que no solo tuviera sentido para ella, sino que también invitará a Pablo a ser un colaborador en su nuevo proyecto vital. Empezó a delinear los beneficios de regresar a la finca. Estaba convencida de que podría presentar la idea como un viaje de descubrimiento. Era una oportunidad para que Pablo se reconectara con sus raíces, una travesía que iba más allá del territorio físico. ¿Cómo puedo transmitir esa idea?, se preguntó. La urgencia de convertir su visión en una realidad palpante era casi palpable y podía sentirse como una presión cálida en su pecho. Mientras escribía, una revelación improvisada apareció. Se preguntó si Pablo podría ser parte activa de esta transformación. No solo como un receptor de sus ideas, sino como un creativo en el proceso. La iniciativa de reabrir la finca podía convertirse en un proyecto familiar, donde cada uno de ellos aportara sus sueños y aspiraciones. Esto no era únicamente sobre dejar atrás un hogar, se trataba de construir uno nuevo. Levantándose de la silla, tomó una hoja en blanco y trazó un esquema de lo que le gustaría que fuera la finca de los recuerdos. Podía ver en su mente paisajes de flora y fauna, un huerto junto a una pequeña colina donde Pablo podría jugar, plantar nuevas semillas, aprender sobre la tierra y, sobre todo, sobre su historia. Una transformación completa que combinara el análisis sociológico y las emociones personales. Sin embargo, algo inquietante emergía de su reflexión. ¿Tendría la suficiente fortaleza para materializar todo esto? El miedo a la falla estaba latente. María cuestionaba si estaba preparada para enfrentar obstáculos imprevistos en este nuevo camino. La fórmula del éxito, había aprendido, no era solo la preparación sino también la adaptabilidad. Abandonar la idea del control absoluto sobre cada resultado era un paso que aún no había logrado. Pasaron los días, y el ambiente contenía una mezcla de expectativa y tensión. Cada vez que María intentaba hablar con Pablo sobre el tema, el nerviosismo de ambos llenaba el espacio. Las emociones se mantenían en la superficie, delicadas como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Un sábado por la tarde, cuando menos lo esperaba, Pablo entró con una propuesta propia. ¿Podríamos hacer una fiesta en la finca cuando la arreglemos? Invitar a mis amigos y mostrarles cómo es todo allí, sugirió. La puridad y la curiosidad detrás de sus palabras golpearon a María con fuerza. Quizás este no sea solo un viaje para nosotros, sino para todos. En un instante, el enfoque de su proyecto ganó una nueva dimensión. Fue un momento revelador. La idea de abrir la finca no solo implicaba volver, sino también compartir su historia y dar la bienvenida a otras familias que, como ellos, podrían encontrarse en una búsqueda similar. María comenzó a esbozar un plan sobre cómo podrían organizar esa fiesta, pensando en los pasos a seguir. Este enfoque le ofreció una nueva luz en su incertidumbre. No solo la familia, sino una comunidad podría unirse a su legado. Mientras su mente se llenaba de ideas, surgió una inquietante pregunta: ¿cómo reaccionarían los que conocieron la finca en el pasado? Las alegrías, las tristezas, las memorias que habitaron esos terrenos eran ahora parte de su legado. María percató que quizás ese era su mayor desafío: hacer que esos retazos del pasado se sintieran invitados al futuro que estaban a punto de construir. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que su historia personal abarcaba mucho más de lo imaginado. Y en ese instante, María enfrentó una decisión crucial: enfrentar el pasado con valentía y permitir que su voz se escuchara entre las memorias, o dejar que el miedo dictara sus acciones. En un giro inesperado, cuando se preparaba para cerrar la tarde con su nuevo plan, el sonido inconfundible de una llamada la interrumpió. Era su madre. «María, tenemos que hablar. Hay algo importante que te necesito contar», dijo su madre, la voz cargada de una gravedad que la llenó de inquietud. Justo cuando comenzaba a encontrar su camino, el pasado estaba a punto de atravesar su presente de una manera que jamás hubiera imaginado. La llamada de su madre resonaba en su mente como un eco inquietante mientras María intentaba procesar sus palabras. Se sentó en la mesa, el bolígrafo olvidado, y sintió que el aire a su alrededor se hacía denso. ¿Qué podría ser tan importante?, se preguntó.
La tensión en su pecho se intensificó al recordar cómo la distancia con su madre había crecido en los últimos años, importando cada vez menos las conversaciones y más las omisiones. Después de un momento que pareció eterno, tomó el teléfono y aunque los dedos temblorosos presionaron para aceptar la llamada, su voz sonaba firme. ¿Qué pasa, mamá? La respuesta de su madre fue rápida y directa, lo que la sorprendió. Necesito que vengas a la casa. Hay cosas del pasado que no hemos discutido. Las palabras, aunque firmes, llevaron consigo una carga emocional que amenazó con deshacer todo el avance que había logrado concebir con la finca. María se sintió desgarrada. El deseo de dejar atrás sus historias familiares y forjar un nuevo camino se encontraba ahora en un cruce con tiempos pasados que creía haber superado. Sin embargo, la promesa de la finca y su desarrollo personal no podían quedarse estancados. Está bien, iré, respondió, tratando de neutralizar la sensación de vulnerabilidad que invadía su ser. Cuando llegó a la casa, la penumbra del lugar la envolvió. Las sombras danzaban con las luces de las lámparas, y cada rincón parecía estar cargado de recuerdos, de secretos a punto de desvelarse. Su madre la esperaba en la sala con un álbum familiar en la mano. En el momento en que María se acercó, vio la expresión de su madre, era una mezcla de nostalgia y preocupación. Este álbum contiene más de lo que imaginas, comenzó la madre, pasando las páginas con delicadeza. Hay historias que pueden ayudarte a entender quién eres realmente. María la escuchaba, pero el peso de la incertidumbre seguía ocupando su mente. En su interior, una batalla se libraba, el temor a lo desconocido versus la curiosidad por su linaje. Mientras veía las imágenes de su infancia, empezaron a brotar recuerdos olvidados. Su madre continuó compartiendo anécdotas sobre la finca, relatos de risas y lágrimas entrelazadas con lo que ahora veía como una oportunidad de sanación. María empezó a darse cuenta de que esos recuerdos no solo eran fragmentos de una historia pasada, sino las raíces que podrían nutrir su actual proyecto de vida. En medio de esta revelación, el silencio en la habitación se cortó abruptamente por la voz de Pablo. Al subirse a un taburete, exclamó, «Mamá, mira lo que encontré». En sus manos sostenía un viejo objeto familiar, algo que María había dado por perdido, un colgante que pertenecía a su abuela. La mirada de Pablo reflejaba un entendimiento ingenuo pero profundo, como si ese objeto tuviera el poder de unir generaciones. El impacto del momento fue electrizante. Aunque la madre de María le había dado a entender que el pasado podía ayudarla a construir el futuro, ahora su hijo estaba conectando con ese mismo pasado de una manera que nunca habría imaginado. Un torrente de posibilidades se abrió ante ella. ¿Podría utilizar este descubrimiento para dirigir su enfoque en la finca hacia algo más que un espacio físico? ¿Podría integrar su historia familiar con el legado que deseaba forjar? Sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también comprendía que cada decisión ahora densificaba la historia que se encontraba a punto de reescribir. Con la vista fija en el colgante que brillaba tenuemente, María sintió que su destino se entrelazaba con el de su madre y su hijo. Aunque la incertidumbre seguía al acecho, la conversación pendía en el aire, llena de promesas y temores. Estaba lista para desenterrar más secretos que podrían cambiar no solo su vida, sino también la de su pequeño. La preocupación y la emoción se entrelazaban, y en ese instante, ella supo que pronto tendría que enfrentar no solo su historia familiar, sino también la enorme tarea de transformar lo aprendido en el nuevo hogar que tanto deseaba construir. Un nuevo desafío esperaba en la esquina de su conciencia y, a medida que la tarde se convertía lentamente en noche, María sintió un impulso irresistible de profundizar más en las historias no contadas de su familia, una decisión que podía llevarla a límites que jamás había previsto. ¿Qué más revelaciones la aguardaban? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su familia? María se sentó en el sofá con el corazón palpitante, el colgante antiguo de su abuela en su mano. Lo giraba entre sus dedos, observando cómo la luz reflejaba en sus superficies desgastadas. Era más que un objeto, representaba la historia de varias generaciones, una cadena que la unía a su pasado. Aquella noche, decidió que iba a hacer algo con lo que había aprendido. El peso de la tradición sobre sus hombros comenzaba a ganar sentido. La idea de la finca se había transformado en un símbolo. No solo un lugar físico, sino un motor de conexión y sanación. Quería emplear su negocio no solo para subsistir,
sino para cultivar un lazo familiar, para sanear el espacio entre ella y su madre, e integrar a Pablo en esa narrativa. La finca podía ser el punto de partida para narrar su historia, una en la que cada visita se convirtiera en una celebración de sus raíces y sus sueños. Al día siguiente, se despertó con una determinación renovada. Compuso un plan para una celebración familiar en la finca, un evento que invitara a todos sus seres queridos a compartir recuerdos y crear nuevos momentos. Era un paso audaz hacia la reconexión y, aunque sentía un nudo en el estómago por la preocupación de cómo podría ser recibido, decidió que no iba a rendirse. Mientras organizaba la celebración, María se encontraban en una danza entre el miedo y la expectativa. Había días en que las sombras del pasado amenazaban su deseo de avanzar. ¿Y si todo esto resulta un fracaso? Pensaba. Pero cada vez que esa pregunta surgía, la imagen del colgante resplandecía en su mente. El colgante era un recordatorio de las lecciones aprendidas, de la valentía hercúlea que había acumulado a lo largo de los años. Al comenzar a invitar a su familia, el proceso fue un reflejo de su propio crecimiento personal. En cada número que marcaba, sentía que se deshacía un poco más de los temores que la habían apresado por tanto tiempo. De nuevo, la inseguridad le susurraba al oído, pero su deseo de forjar una nueva realidad se volvió más fuerte. Este evento iba a ser inolvidable y la posibilidad de un futuro en el que podía tratar con sus seres queridos con transparencia encendía un fuego en su interior. La fecha del evento se acercaba rápidamente, y con cada día transcurrido, la emoción acumulada se mezclaba con la inquietud. Esa noche en que se celebraría, María miró el cielo sobre la finca, y el universo parecía corresponder a su ansiedad con un cielo despejado y estrellado. Pero en la profundidad de su mente, la inquietud seguía presente. Su madre aún no había dado una respuesta definitiva. ¿Cómo reaccionaría ante la convocatoria? ¿Estaría dispuesta a abrirse e involucrarse en ese esfuerzo por reconstruir? En el fondo, su corazón pedía una reconciliación. Deseaba no solo comprender su historia, sino también ser un agente de cambio en la narrativa familiar. Finalmente, el momento llegó. Entre risas y un aroma inconfundible de alimentos preparados con esmero, los familiares comenzaron a llegar a la finca. Las sonrisas se multiplicaban y las conversaciones se entrelazaban en la calma vespertina. Sin embargo, al final de la noche, mientras se reía con algunos primos, la mirada de su madre se desenfocó hacia el horizonte. La ansiedad creció en el pecho de María al contemplar a su madre en la entrada, como si en su mirada se ocultara un gran secreto. Esa tensión, esa expectativa flotando en el aire, le advirtió de que un descubrimiento estaba a punto de desvelarse justo ante sus ojos. ¿Sería la celebración el catalizador que cambiaría sus vidas o el comienzo de revelaciones más oscuras? La noche apenas comenzaba a destellar y, sin embargo, María sintió que el verdadero desafío apenas empezaba. ¿Cuáles secretos se desatarían en ese ambiente festivo, y cómo afectaría eso el camino que había decidido tomar? María sintió cómo los murmullos a su alrededor se desvanecían mientras la tensión escalaba en su pecho. La fuerte exclamación del niño resonaba como un eco que la devolvía al presente, pero las palabras también parecían abrir una rendija al pasado. La mirada de su madre, normalmente cálida, ahora se hallaba cubierta por una sombra. La sonrisa forzada que intentó mantener no pasó desapercibida. El niño, con sus pequitas y cabello desordenado, señalaba a su madre, quien, inmóvil, miraba al horizonte. María, con el corazón agitado, sintió que el tiempo se desaceleraba, cada segundo pesaba como un plomo, y la incertidumbre la perseguía. Aquella revelación no anunciada podría transformar el ambiente festivo en una tormenta emocional. Mientras los invitados se reían y compartían anécdotas, María se acercó a su madre. Era hora de enfrentar lo que había estado esquivando. Se sentía a la vez impotente y empoderada. «Mamá, ¿qué sucede?», preguntó, su voz un hilo entrelazado con la preocupación. La madre de María pasó sus ojos de su hija a la multitud, como si buscara una tenue conexión con alguien que pudiera ayudarla a abarcar la verdad que ocupaba espacio entre ellas. «No es el momento», murmuró, pero los ojos de María brillaban con una determinación férrea. «Nosotros estamos aquí para compartir y sanar». «No lo entenderé si no lo dices ahora», instó, notando cómo sus propias palabras comenzaban a quitarle peso al temor que había llevado. Hubo un instante de silencio.
La mezcla de expectativa y ansiedad llenó el aire, cada invitado sintió que algo mayor estaba por ocurrir. María aguardó, su mente se aferraba a las lecciones aprendidas. Había trabajado por esta conexión, y no permitiría que el pasado la apresara nuevamente. Finalmente, su madre exhaló un suspiro profundo, como si finalmente liberara años de dolor. Hay cosas que nunca te conté porque creí que te protegería, comenzó, su voz titubeante. Hay secretos que he guardado incluso de mí misma. Algo ocurrió en esa etapa de nuestra vida. María no podía apartar su mirada. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que parecía alinear la confusión y el dolor de su infancia. Las historias familiares pueden ser tanto un refugio como un campo de minas. Pero en su interior, una chispa se había encendido. Había llegado a este momento no solo para escuchar, sino para actuar. Mientras trataba de procesar lo que su madre le decía, María comenzó a escuchar no solo las palabras, sino los silencios que la rodeaban, como sus parientes murmuraban entre sí con mirada curiosa, como el ambiente parecía contener la respiración a la espera de una respuesta que podría cambiarlo todo. Se preparaba para aceptar la verdad, cualquiera que fuera, como una fortaleza en lugar de una debilidad. La revelación de su madre, sin embargo, era solo el principio. Aquella noche durante la cual debería haber habido regocijos podía convertirse en un desencadenante de añejas heridas. Con cada beat de su corazón, una pregunta la atormentaba: ¿la verdad revelaría el camino a la reconciliación o abriría nuevas grietas en una relación ya frágil? Mientras su madre se disponía a contar, el universo giraba a su alrededor, y María sintió que el hilo de su historia familiar, una vez desgastado, comenzaba a tejerse nuevamente. Quizás la celebración no era solo el fin, sino el comienzo de su viaje personal hacia la autoafirmación, y en ese instante, mientras el murmullo de la noche colisionaba con una revelación inminente, una sombra entre los invitados apareció. Alguien más observaba desde la esquina, esperando con un destello de desafío en sus ojos, aún oculto tras el bullicio de la celebración. Un nuevo enigma estaba a punto de desvelarse, uno que podría amenazar todo lo que había construido hasta ahora. ¿Qué secretos guardaba esta persona? ¿Y qué rol jugaría en su proceso de sanación? La voz de su madre, entrecortada, parecía resonar en un eco distante mientras cada palabra se deslizaba hacia el interior del corazón de María. Las frases que comenzaban a desvelarse formaban un entramado incisivo y, a la vez, liberador. No quería asustarte, continuaba su madre, su mirada ahora fija en María con una mezcla de temor y anhelo. María la observaba, sintiendo como su propia percepción del mundo empezaba a ampliarse. Cada palabra revelaba no solo el dolor oculto de su madre, sino también una historia que había influido en sus decisiones. La necesidad de comprensión se intensificaba dentro de ella, comprendía que el viaje hacia la verdad era inevitable. Mientras la voz de su madre se desvanecía, el bullicio a su alrededor se convertía en un murmullo distante. Cruzando el espacio entre ellas, María se sintió como una niña de nuevo, pero ahora tenía una herramienta poderosa, la capacidad de elegir su respuesta a la herencia de dolor que le era transmitida. No me asustas, contestó, con firmeza. Lo que quiero es conocer la historia completa. Con un nudo en el estómago, su madre comenzó a hablar más claramente, revelando episodios de angustia y decisiones difíciles. No eran solo secretos familiares, sino también elecciones que habían moldeado su vida. La valentía de su madre al exponer sus verdades las empujaba a ambas hacia una dinámica nueva. Sin embargo, cada confesión pesaba, como si cada palabra abriera una fisura en el mundo familiar que María había conocido. Se dio cuenta de que al aceptar la vulnerabilidad de su madre, debía entonces enfrentar la suya. Era un camino de doble sentido, una ruta hacia la conexión y la autenticidad, pero también hacia el riesgo y la posible desaprobación. Estás haciendo lo correcto, pensó, sintiendo que su propia fortaleza estaba naciendo en medio de la vulnerabilidad de su madre. María se sintió inmersa en un proceso de autodescubrimiento, reconociendo que el dolor compartido no necesariamente implicaba debilidad, sino un camino hacia la restauración. Mientras el relato de su madre avanzaba, una incertidumbre paralizante comenzó a crecer en su interior. Existía el temor de que, al final, la verdad pudiese abrir más heridas de las que cerraría. Sin embargo, María sintió como la determinación comenzaba a resurgir. Había adquirido una voz y sabía que sus pensamientos eran válidos.
Necesito saber si puedo encontrar mi propio camino, a pesar de esta historia, reflexionó. De pronto, se percibió la figura oscura en la esquina, observando con una intensidad inquietante. El desconocido parecía absorber cada palabra como un escáner, como si buscara algún tipo de reacción de María. La incomodidad de ser miradas hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Quién era esa persona y qué rol desempeñaría en su vida ahora que estaba empezando a reconectar con su madre? María sintió un impulso instintivo, debía mantener el foco en su madre, pero la presencia de aquel extraño representaba un eco del pasado que aún no estaba listo para afrontar. En medio de esta revelación, María comprendió que no podía dejar que la sombra de aquel observador manchara lo que estaba construyendo con su madre. Ahogaron la respiración, sus corazones retumbaban en un ritmo frenético. Tomar el control de su narrativa significaba poner a prueba sus límites, y quizás esa prueba incluyera también enfrentamientos fuera de lo que podría considerar seguro. La pregunta reverberaba en su mente: ¿podría realmente mantener su camino al descubrir más sobre su familia y, al mismo tiempo, enfrentar lo desconocido que acechaba en el fondo de la celebración? La dualidad de su viaje la impulsaba, y comenzaba a ver que cada secreto podía ser una llave hacia una puerta que le permitiría definirse a sí misma aún más allá de su historia. Mientras los murmullos y revelaciones fluían, comprendió que su viaje hacia la verdad no había hecho más que comenzar. La noche aún guardaba sorpresas y, en su interior, resonaba una pregunta poderosa: ¿qué decisiones tomaría de ahora en adelante para definir quién era realmente en medio de tanta incertidumbre? La respuesta parecía aún más desafiadora frente a la figura que permanecía al acecho. La brisa fresca de la tarde acariciaba el rostro de María mientras contemplaba la finca con una mezcla de nostalgia y determinación. El camino que había decidido tomar no solo era un retorno físico, sino una búsqueda auténtica de su identidad y la de su hijo, Pablo. Las palabras que su madre le había compartido aquella noche en la celebración habían resonado en su mente, iluminando pasajes oscuros de su historia familiar que necesitaban ser sanados. María se había convertido en la arquitecta de su propia vida. Con una visión clara, diseñó un plan para restablecer la finca como un hogar lleno de vida y calor. Cada rincón que una vez había sido olvidado se transformaría en un espacio de redescubrimiento, tanto para ella como para su madre y su hijo. Lo que había comenzado como una simple idea se había convertido en un proyecto colaborativo, donde el pasado y el presente coexistían. El primer paso fue invitar a toda la familia a un fin de semana de trabajo. Organizó la visita, creando un ambiente donde cada uno pudiera contribuir. María sentía que no era solo un esfuerzo por restaurar la finca, sino una oportunidad para tejer nuevamente los lazos familiares. Necesitaba que todos participaran, y así comenzaron a llegar los primeros miembros de la familia, listos para romper el hielo y sumergirse en la labor de volver a dar vida a la finca. Las manos antes separadas en discusiones y diferencias ahora se unían para trabajar juntas, mientras levantaban paredes, pintaban, y compartían historias. Se sentía un aire diferente, risas, anécdotas, y la música de la esperanza resonaban en los pasillos de la antigua casa. María observaba a Pablo correr detrás de sus primos, llenando el aire con risas. Cada gesto del niño la recordaba por qué había tomado esta decisión. Estaba cultivando no solo un nuevo hogar, sino también un legado, una transformación generacional que ofrecería a Pablo un sentido de pertenencia profundo y duradero. Aquellos días de trabajo duro estuvieron acompañados de conversaciones significativas. María y su madre, aquellas dos mujeres con tantas sombras entrelazadas, comenzaron a abrirse el corazón. Hablaron sobre sus miedos, sus sueños no cumplidos, y la rica historia de su familia. Con cada palabra, el abismo que había existido entre ellas se fue cerrando. María sintió como el peso de las expectativas comenzó a disiparse, dejando lugar a un amor y respeto renovados. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde el porche, María se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era la socióloga atormentada por la pérdida de su identidad, ahora era una mujer empoderada que había unido las piezas de su vida y la de su familia. Aquella reflexión la llenó de satisfacción. La finca ya no era solo un lugar simbólico, era el escenario de un nuevo comienzo, de una nueva narrativa. El gran día de inauguración se acercaba. María organizó una celebración en la que cada miembro de la familia compartiría sus historias sobre lo que significaba la finca para ellos.
Era más que un evento, era un acto de reivindicación de su legado, un ejercicio de amor que uniría a generaciones. Esa tarde, cuando todos se agruparon en el jardín que había sido rejuvenecido, el aire estaba colmado de expectativas. María tomó la palabra, sus manos temblorosas sostenían el micrófono. Hoy estamos aquí para celebrar no solo la renovación de nuestro hogar, sino también la reconexión de nuestras historias. Cada uno de ustedes ha sido parte de la construcción de este legado y ahora, juntos, damos un paso hacia un futuro donde nuestras raíces florecen. Sus palabras resonaron, y al mirar a los ojos de su madre, sintió un vínculo más fuerte que nunca. Las lágrimas de su madre fueron testigos de todo lo que habían superado, y en ese instante, cada desafío se sintió pequeño en comparación con la grandeza de su amor mutuo. Cuando se apagaron las luces y la música cesó, María supo que había logrado alcanzar lo que tanto anhelaba, una conexión genuina no solo con su familia, sino con ella misma. Había forjado un camino de reconciliación, donde cada desafío vivido se convirtió en una oportunidad. María ya no se sentía atrapada entre dos mundos. Había conquistado su propio jardín de identidad, y al final, se sintió libre, empoderada y satisfecha. La finca, ahora revitalizada, se erguía como un símbolo de su viaje personal, un lugar donde cada rincón guardaba no solo recuerdos, sino también las promesas de un futuro lleno de conexiones, amor y superación. La historia había llegado a su fin, pero el legado recién comenzaba. Ahora, los invito a que apoyen este canal, donde historias de superación como esta son el alma de cada video. Necesitan suscribirse ahora para no perderse nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora mismo para ayudar al algoritmo y seguir alimentando esta maravillosa comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de este viaje hacia el crecimiento personal.